Un millonario entra en shock al ver a su exesposa trabajando de expendedora de gasolina. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Era una tarde calurosa en el centro de Guadalajara, y Santiago Lombardo, un exitoso empresario, conducía su lujoso auto por las calles principales. Su vida, llena de comodidades y privilegios, era perfecta, o al menos eso pensaba él. Había dejado atrás todo lo relacionado con su divorcio de Jimena, su amor de juventud, una mujer que fue su mundo entero, pero que, al final, se había convertido en su pasado. Mientras el tráfico fluía lentamente, Santiago decidió parar en una gasolinera. Pensó que sería un alto rutinario, como tantos otros que había hecho a lo largo de los años. Nunca imaginó que ese simple gesto desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. El sol del mediodía caía sobre la ciudad, y Santiago, con la ventanilla bajada, miraba distraído el movimiento de la calle. Su mente estaba en otros asuntos, pensando en su última inversión, en los números que no dejaban de rondar en su cabeza. Pero en cuanto vio a una mujer en el otro extremo de la gasolinera, algo en su interior hizo clic. La mujer estaba de espaldas, trabajando como despachadora, con el rostro cubierto por el uniforme gris y las manos manchadas de gasolina. No fue su rostro lo que le hizo detenerse, sino la postura, la forma en que se movía. En cuanto ella se giró y Santiago vio su rostro, algo se quebró dentro de él. Era Jimena, su exesposa. La mujer con la que había compartido sus mejores años, la mujer que pensó que había dejado atrás, se encontraba frente a él en ese modesto puesto de gasolina. Las manos endurecidas por años de trabajo, el rostro marcado por el paso del tiempo, las huellas de una vida que él nunca imaginó que ella podría llevar. Santiago no pudo moverse, se quedó allí, mirando como un espectador ante un evento que no podía creer. Su corazón latía rápidamente, pero su mente aún no podía procesar lo que veía. Había tantas preguntas que surgieron al instante. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué había pasado en su vida para que terminara en ese lugar? Jimena lo miró durante un segundo, pero no pareció reconocerlo. Estaba tan concentrada en su trabajo que no percibió la presencia de su exmarido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Santiago quería hablar, acercarse, preguntar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. La imagen de la mujer que una vez fue la reina de su vida, rodeada de lujos y comodidades, ahora trabajando en una gasolinera, era una imagen difícil de digerir. Recordó los años que compartieron, los viajes, las cenas elegantes, la vida perfecta que construyeron juntos, o al menos eso pensaba él. Todo había cambiado el día en que Jimena le pidió el divorcio, un golpe tan fuerte que aún sentía en su pecho. Ella se fue, dejando atrás una vida de privilegios, y él nunca entendió realmente por qué. Había hecho todo lo que podía por ella. Había sido su esposo, su compañero, su todo. Lo que Santiago no sabía era que el encuentro en esa gasolinera era solo el principio de algo mucho más grande. Jimena no era la mujer que él recordaba. El tiempo había pasado para ambos, pero lo que más le impactó no fue verla allí, en esa gasolinera. Fue el secreto que ella guardaba, algo que cambiaría por completo la visión que Santiago tenía de su vida, de su amor por ella, y de la vida misma. Santiago intentó dar un paso hacia ella, pero algo lo detuvo. No sabía si debía hablarle, si era el momento adecuado. La vio tomar un descanso por un minuto, sentarse en una pequeña silla cerca de la bomba, y fue entonces cuando se acercó. Su voz tembló cuando finalmente le dijo, Jimena. Ella lo miró, y en su rostro no hubo sorpresa, no hubo lágrimas, solo una leve mirada de reconocimiento. Su expresión era difícil de leer, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Jimena se levantó lentamente y caminó hacia él, sin decir una palabra. Santiago, sin saber qué decir, se quedó en silencio, esperando que ella hablara primero. Finalmente, después de unos segundos que parecieron una eternidad, ella susurró con una voz cansada, no lo que piensas. Santiago no entendía. Pero lo que él no sabía era que esa frase era solo el principio de una historia que nunca habría imaginado. El secreto de Jimena era mucho más grande que su vida en la gasolinera. Había sufrido sacrificios que ni él, ni nadie, jamás habría imaginado. Y todo lo que Santiago pensaba que sabía sobre su exesposa iba a cambiar en ese momento.
Santiago Lombardo no podía dejar de pensar en Jimena. Desde el momento en que la vio en la gasolinera, algo dentro de él se había despertado. No podía comprender cómo, después de tantos años, ella había terminado en ese lugar. La imagen de su exesposa, una mujer que había vivido rodeada de lujos y comodidades, trabajando como frentista en una gasolinera, le costaba aceptar. Su mente estaba llena de preguntas, pero había una en particular que no lograba despejar. ¿Qué había pasado con ella? Esa noche, en la soledad de su lujoso penthouse en el centro de Guadalajara, Santiago repasó cada uno de los momentos que había compartido con Jimena. Recordaba su risa, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños, de su vida juntos. La pareja que habían sido, al menos en su mente. Pero todo eso se rompió cuando ella le pidió el divorcio. Nunca supo exactamente por qué. En ese momento, él estaba tan centrado en su carrera, en los negocios, que no vio las señales de que su matrimonio se estaba desmoronando. Santiago se recostó en su sillón, con la mirada perdida en el vacío. Sus pensamientos volvían a ella, a la Jimena que él conocía, elegante, brillante, sofisticada. La mujer que había sido su compañera de vida. ¿Cómo era posible que ella, después de todo lo que habían vivido, estuviera trabajando en un lugar tan insignificante? No encajaba. Había algo que no entendía, algo que no estaba siendo dicho. Decidido a encontrar respuestas, Santiago regresó a la gasolinera al día siguiente. No fue fácil para él caminar hacia ese lugar que ahora veía de una manera tan diferente. La gasolinera no estaba lejos de la zona residencial en la que vivía, pero era un mundo completamente diferente. El lugar estaba lleno de coches viejos, de personas que no sabían nada sobre el estilo de vida que él había llevado. Santiago observó a su alrededor, notando cómo el ambiente de ese lugar contrastaba con todo lo que él conocía. Jimena estaba allí, de nuevo. Esta vez, no estaba tan ocupada, y fue Santiago quien se acercó primero. Su corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué decir, ni cómo enfrentarla. Después de todo, ella no lo había reconocido el día anterior, y él no sabía si quería que lo hiciera. Pero algo dentro de él le decía que debía enfrentarse a esa situación. No podía seguir viviendo con esa incógnita. Y Jimena, dijo él, con la voz temblorosa. Ella levantó la vista lentamente, sorprendida al ver quién estaba frente a ella. Santiago, respondió ella, con una expresión que no reflejaba ni sorpresa ni alegría, sino más bien una calma profunda, casi como si hubiera estado esperando este momento. Los dos se quedaron en silencio por unos segundos. El sonido del motor de los autos y las conversaciones lejanas parecían desvanecerse mientras la tensión entre ellos aumentaba. Fue él quien rompió el silencio. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó, con un tono que no podía ocultar su incredulidad. Jimena lo miró fijamente, y por un momento, la expresión de su rostro cambió. Era como si una sombra pasara por sus ojos, un atisbo de algo que Santiago no lograba identificar. Y no fue fácil, respondió ella, con una voz apagada. No fue algo que planeé. Todo cambió, Santiago. Todo cambió para mí. Y no tengo explicaciones que te convenzan. Santiago sintió un nudo en el estómago. La frase de Jimena le hizo entender que había algo más profundo detrás de su situación, algo que él no estaba viendo. Su exesposa no solo había perdido su vida de lujos, sino que había sido desplazada por algo mucho más grande, mucho más doloroso. ¿Pero qué? ¿Por qué no había hablado de esto antes? Y Jimena, si necesitas ayuda, Santiago comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto, como si no quisiera seguir por ese camino. No necesito tu ayuda, Santiago, dijo con firmeza. Lo que necesito es que entiendas que hay cosas que no se pueden cambiar. No todo es como parece, ni todo es lo que ves. El corazón de Santiago latía con más fuerza, pero ahora sentía una mezcla de confusión y preocupación. Había algo más que ella no le estaba diciendo, algo que le ocultaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que no estaba en control de la situación. Jimena tenía un secreto, y él no sabía si estaba preparado para descubrirlo. ¿Qué estás ocultando, Jimena?, preguntó, casi susurrando, incapaz de contener su curiosidad. Ella lo miró,
con una expresión tan profunda que le hizo sentir como si estuviera mirando directamente a su alma. Que eso, Santiago, es algo que tendrías que haber sabido antes de que todo se desmoronara, dijo ella, antes de girarse y caminar hacia la puerta trasera de la gasolinera. Santiago la observó irse, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había pasado en la vida de Jimena para que su destino la hubiera llevado a ese lugar? Mientras la veía alejarse, algo en su interior le decía que ese encuentro no era una casualidad. Jimena estaba allí por una razón, y si quería saber la verdad, tendría que estar dispuesto a enfrentarse a su propio pasado, a las sombras que había dejado atrás. Los días después del encuentro en la gasolinera fueron un torbellino para Santiago. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Jimena, con su uniforme de frentista, lo perseguía. No podía dejar de preguntarse qué había sucedido en su vida para que ella terminara en esa situación. Recordaba con claridad el lujo en que vivían antes, las fiestas exclusivas, los viajes a Europa, y lo feliz que ella parecía, incluso cuando su relación empezaba a tambalear. Sin embargo, todo eso había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. El divorcio fue algo inesperado, y nunca supo por qué Jimena decidió dar ese paso tan drástico. Después de semanas de reflexionar, Santiago decidió que no podía seguir viviendo con esa incógnita. Necesitaba saber la verdad. Sabía que era hora de confrontarla, pero esta vez, algo dentro de él sentía que debía ir más allá de lo que ella le había contado. Tenía que averiguar lo que realmente sucedió en su vida, lo que ella había ocultado durante tanto tiempo. Una tarde, decidió ir a la casa de los padres de Jimena en Tlaquepaque, un suburbio tranquilo y tradicional de Guadalajara, donde ella había crecido. Cuando llegaron, los recuerdos de su juventud comenzaron a invadir su mente. Recordaba cómo había visitado esa casa innumerables veces durante su noviazgo, cómo Jimena le hablaba de su familia, de sus sueños y de la vida sencilla pero llena de amor que había dejado atrás. Al llegar a la casa, se dio cuenta de que la familia de Jimena seguía viviendo en las mismas condiciones humildes de antes. Nada había cambiado. La casa de adobe, el pequeño jardín lleno de flores que ella tanto amaba, todo seguía intacto. Santiago tocó la puerta con la esperanza de encontrar algunas respuestas. Después de unos segundos, una mujer mayor, con el rostro marcado por los años y la vida difícil, apareció en el umbral. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer, con una mirada que mostraba una mezcla de desconcierto y desconfianza. Santiago la miró atentamente, y le ofreció una sonrisa tímida, nervioso por lo que podría descubrir. Soy Santiago Lombardo, el exesposo de Jimena. Necesito hablar con ella, si es posible, dijo, con voz firme, pero tratando de no sonar demasiado invasivo. La mujer lo miró con sorpresa, pero luego asintió lentamente. Y Jimena no vive aquí desde hace muchos años, pero si quiere saber algo de ella, tal vez pueda ayudarle. Entre, por favor. Santiago la siguió adentro y se sentó en el pequeño comedor. Mientras la señora se alejaba para preparar té, él observaba las fotografías en las paredes, imágenes de Jimena cuando era niña, rodeada de su familia. Todo parecía tan distante, tan ajeno a la mujer que él había conocido. Se dio cuenta de que había mucho más que no sabía sobre ella, sobre su vida antes del lujo, antes de los divorcios, antes de todo. La señora regresó con el té y, tras un largo silencio, comenzó a hablar. Jimena era una buena hija, muy amable, pero siempre hubo algo en ella que quería cambiar. Nunca estuvo conforme con lo que tenía. Cuando conoció a usted, Santiago, ella pensó que había encontrado lo que siempre había deseado. Creía que el dinero, el lujo, lo solucionaría todo. Pero no fue así. Cuando se casaron, ella pensaba que por fin podría salir de esta vida humilde. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, a pesar de todo el dinero y las comodidades, no era feliz. Se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era amor, no riquezas. Santiago escuchaba atentamente, con el corazón apesadumbrado. Nunca se imaginó que Jimena pudiera sentir esa insatisfacción, especialmente después de todo lo que él le había dado. ¿Y qué pasó después?, preguntó, su voz más suave ahora. La señora suspiró y se inclinó hacia él, como si estuviera a punto de contarle un secreto. Hubo algo más, algo que no le contó, Santiago.
Jimena tuvo que hacer un sacrificio, algo que ella nunca quiso que supiera. No fue fácil para ella, pero lo hizo por amor a su familia, por un amor que nunca entendió bien, pero que la consumió. Santiago no entendía. ¿Qué sacrificio? ¿Cómo podía Jimena hacer algo tan grande sin decirle nada? ¿Qué sacrificio?, preguntó, impaciente por entender. La señora lo miró fijamente y, con voz quebrada, comenzó a contarle la historia. Y Jimena perdió todo lo que tenía por salvar a alguien más, Santiago. Aquel matrimonio que tuvo con usted no fue lo que ella quería. Cuando empezó a darse cuenta de que no podía ser feliz con el dinero, empezó a pensar en la gente que había dejado atrás, en su familia, en las personas que necesitaban su ayuda. Lo que usted no sabe es que cuando se divorciaron, ella usó el dinero de la liquidación del divorcio para pagar las deudas de su madre, para asegurarse de que su familia no perdiera la casa. Sacrificó su felicidad y su bienestar para cuidar de los suyos. Santiago se quedó en silencio. Nunca había imaginado que la mujer que había sido su esposa pudiera hacer algo tan desinteresado, tan profundo. Jimena no solo había renunciado a su vida de lujos, sino que había dejado todo atrás para ayudar a los demás, a su familia. El sacrificio que había hecho la dejó sin nada, sin la vida que había soñado, y por eso había terminado trabajando en la gasolinera. Santiago ahora entendía que no se trataba solo de un divorcio, sino de una mujer que había renunciado a todo por algo mucho más grande. El amor de Jimena no había sido por él, sino por las personas que realmente importaban para ella. Un sentimiento de culpa y de admiración invadió su corazón mientras se daba cuenta de cuánto había subestimado a la mujer que una vez amó. Santiago no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado en casa de los padres de Jimena. Las palabras de la señora resonaban en su mente una y otra vez: sacrificó su felicidad por los demás. La imagen de Jimena trabajando en la gasolinera, con las manos sucias y el rostro marcado por el desgaste, ahora tenía un contexto mucho más profundo. El hombre de negocios exitoso, acostumbrado a obtener lo que quería con dinero, se sentía impotente ante la magnitud del sacrificio que ella había hecho. Esa mujer, a la que había amado y que había perdido por su propio egoísmo, había dado todo por algo más grande que ella misma. Esa noche, después de la conversación con la señora en Tlaquepaque, Santiago se sentó solo en su oficina. La ciudad de Guadalajara, a lo lejos, parecía dormir mientras él reflexionaba sobre su vida. Los lujos, las fiestas y los negocios que siempre habían sido su mundo, ahora parecían vacíos. Algo había cambiado en su interior, algo que no podía ignorar. Durante años había creído que Jimena se había ido porque no era lo suficientemente rica, porque no podía adaptarse a su estilo de vida, pero ahora entendía que ella había sido mucho más que su esposa. Ella había sido la mujer dispuesta a sacrificarlo todo por los suyos. Santiago sabía que, para poder entender lo que había sucedido realmente, debía enfrentarse a Jimena. No podía seguir con su vida sabiendo que había tanto por descubrir, que la historia que conocía no era la verdad completa. Así que, una semana después de su encuentro con la señora, se dirigió nuevamente a la gasolinera donde había visto a Jimena por primera vez. Esta vez, quería hablar con ella, no solo observarla desde lejos. Al llegar, el aroma a gasolina mezclado con el calor del sol de la tarde le dio una sensación extraña, casi de angustia. Jimena estaba allí, limpiando los cristales de un coche. Cuando lo vio acercarse, sus ojos se fijaron en él, pero no hubo sorpresa ni alegría. En su lugar, se reflejaba una expresión de fatiga, como si hubiera esperado este momento, pero a la vez no quisiera enfrentarlo. Santiago se acercó lentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Al verla tan cerca, por primera vez notaba el cansancio en su mirada, las arrugas prematuras que se dibujaban en su rostro. Años de esfuerzo físico y emocional parecían haberse marcado profundamente en ella. Y Jimena, dijo, su voz temblorosa, pero firme: necesito hablar contigo. ¿Tienes un momento? Ella no respondió de inmediato, sino que continuó limpiando el coche con un paño, como si intentara evitar mirarlo. Por un instante, pensó que la conversación no sucedería, que ella preferiría dejarlo ir. Pero luego, de manera silenciosa, asentó con la cabeza y dejó el paño a un lado. ¿Y qué quieres, Santiago?, preguntó, sin mirarlo, como si ya supiera lo que él diría, como si todo esto fuera solo una formalidad.
Santiago dio un paso más cerca, el aire caliente de la tarde golpeándole la cara, pero su mente estaba ocupada solo en una cosa: entender a Jimena, conocer la verdad. Quiero saber lo que pasó. Quiero entender por qué terminamos, por qué todo cambió de repente. Y más importante aún, quiero saber por qué estás aquí, haciendo este trabajo. Su voz se quebró al final, como si las palabras le dolieran más de lo que pensaba. Jimena lo miró fijamente, y por un momento, Santiago pudo ver una chispa de emoción en sus ojos. ¿Era tristeza? ¿Rencor? No podía estar seguro, pero había algo en su mirada que le hizo pensar que, quizás, la verdad que él buscaba no era tan sencilla como parecía. ¿O sabes qué, Santiago? Y dijo ella, finalmente dejando de mirar al frente y encarándolo con seriedad. No sé qué esperabas oír de mí. Tal vez pensabas que te diría que todo fue culpa tuya, que no soportaba tu dinero o tu vida vacía. Tal vez querías que te dijera que lo único que quería era escapar de lujo, pero la verdad es mucho más compleja que eso. Santiago se quedó en silencio, sus ojos fijos en ella, mientras ella continuaba. No me divorcié de ti porque me aburriera de tu dinero. Tampoco lo hice porque no pudiera soportar el estilo de vida que tenías. Me fui porque, después de todo lo que compartimos, me di cuenta de que no te importaba nada de lo que yo realmente era. Ni siquiera lo intentaste, Santiago. Siempre me viste como un accesorio más en tu vida, como un objeto que te hacía lucir bien. El dinero nos separó, sí, pero no de la manera que tú piensas. Santiago tragó saliva, sus palabras atrapadas en su garganta. De repente, el peso de las palabras de Jimena lo golpeó con fuerza. Durante años, había vivido pensando que había sido él quien había sido herido por el abandono de Jimena, pero en realidad, la herida había sido mutua. Ella también había sufrido, pero de una manera que él nunca supo entender. «Oh, lo siento mucho», dijo Santiago, casi en un susurro, con un nudo en la garganta. No sabía si esas palabras serían suficientes para reparar lo que había roto, pero sentía que era el primer paso. Jimena suspiró y se cruzó de brazos. «No espero que entiendas todo ahora. No sé si algún día lo harás. Pero, ¿sabes qué? Quizás no todo es tan malo como parece. Este trabajo, este lugar, me ha dado algo que nunca encontré en nuestro matrimonio. Me ha dado paz, Santiago. No me arrepiento de nada. Lo que decidí hacer fue por mí, por mi bienestar, y no por ti ni por nadie más. Es mi vida, y finalmente soy yo quien tiene el control». Santiago la miró en silencio, comprendiendo por fin que su vida había cambiado, pero no solo por culpa del dinero, sino también por las decisiones de ambos. Había sido un proceso de autodescubrimiento para ella, algo que él no pudo darle en su momento. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y prometedor, pero en el interior de Santiago, un torbellino de emociones lo mantenía despierto. No podía dejar de pensar en las palabras de Jimena. Aquella mujer que una vez había compartido su vida, que había sido su compañera en los días de gloria, ahora parecía más fuerte y más decidida que nunca. Santiago no podía entender cómo algo tan simple como un trabajo en una gasolinera podía ser la clave para entender lo que había pasado entre ellos. Decidió que necesitaba saber más, pero también se dio cuenta de que este no era solo un problema de ella. No era solo el hecho de que Jimena trabajara allí, sino que él mismo necesitaba una respuesta. ¿Qué lo había llevado a ser el hombre que era ahora? ¿Por qué su vida estaba vacía, incluso con tanto éxito y dinero? Aquel día, Santiago se encontraba en su oficina, mirando el panorama de la ciudad desde su enorme ventanal. Guadalajara, con sus calles bulliciosas y su cultura vibrante, parecía el lugar perfecto para ser feliz. Sin embargo, Santiago sentía que algo le faltaba, como si, a pesar de todo lo que había alcanzado, su alma estuviera perdida. El rostro de Jimena volvía una y otra vez a su mente. Cada vez que la veía en sus recuerdos, parecía más fuerte, más en paz consigo misma, mientras que él se sentía atrapado en su propio mundo de éxitos y fracasos. Después de un largo rato de reflexión, decidió que debía tomar el control de la situación. No podía seguir esperando a que las respuestas llegaran solas. Ya había tenido suficiente tiempo para pensar en el pasado. Ahora era el momento de enfrentarlo de una vez por todas. Debía hablar con Jimena nuevamente.
No podía seguir huyendo de la verdad, ni de lo que había hecho. Fue entonces cuando decidió que esta vez no sería solo una conversación. Santiago debía abrirse, debía ser vulnerable, algo que nunca había hecho antes. Tenía que admitir sus errores, sus miedos y, sobre todo, tenía que pedirle disculpas. No porque ella lo necesitara, sino porque él mismo necesitaba hacerlo para poder sanar. Cuando llegó al mismo puesto de gasolina, notó que el lugar no era tan distinto de la primera vez. El sol seguía siendo tan fuerte, las mismas máquinas y los mismos autos pasaban constantemente por allí. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Quizás era él, quizás la forma en que ahora veía las cosas. Jimena estaba en el mismo lugar, limpiando otra vez los vidrios de un automóvil, tan concentrada en su trabajo como la primera vez. Pero hoy, Santiago la veía diferente. Su rostro ya no estaba marcado por la indiferencia ni la dureza que él había notado antes. Había algo más profundo en su mirada, una mezcla de serenidad y dolor que lo hizo sentirse aún más incómodo. Se acercó lentamente, y esta vez Jimena lo miró con una leve sonrisa, como si supiera que la conversación iba a ser inevitable. «Santiago», dijo ella sin dejar de limpiar, «¿qué haces aquí de nuevo?» «Ya te dije todo lo que tenía que decirte la última vez». Santiago, con la voz quebrada, respondió, «Sé que te dije que lo entendía, pero la verdad es que no lo he entendido en absoluto. No lo he entendido porque no quiero que esto quede así, Jimena. Necesito saber lo que realmente pasó, por qué tomaste esa decisión, por qué elegiste esta vida. Quiero saber cómo llegaste aquí, y si tú también alguna vez me amaste, o si todo fue solo una ilusión para mí». Jimena dejó el paño en el coche y se cruzó de brazos. No estaba sorprendida por la sinceridad en su voz, pero sí por la vulnerabilidad que acababa de mostrar. Durante todos esos años, Santiago había sido el hombre que lo tenía todo, que no necesitaba nada ni a nadie. Pero ahora, estaba ante ella, reconociendo que todo lo que había hecho había sido en vano si no podía comprender el verdadero sacrificio de ella. «Santiago, me fui porque me di cuenta de algo. Me di cuenta de que tu mundo nunca fue mi mundo. Lo que tú querías era que todo fuera perfecto, sin importar el precio. Pero la vida no funciona así. Me dejaste de lado, me pusiste en una burbuja de lujo, pero nunca me preguntaste qué quería yo. Nunca me preguntaste si estaba feliz». Santiago bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Había sido egoísta, había dado por hecho que su amor era suficiente, que los lujos y el éxito lo eran todo. Pero ahora entendía que había perdido a la mujer que amaba porque no había sabido escucharla, porque nunca se detuvo a pensar en lo que ella realmente necesitaba. Jimena continuó, «Nunca pedí riquezas, ni un estilo de vida lleno de ostentación. Solo pedí amor, comprensión y respeto. Pero eso nunca estuvo en tus planes, Santiago. Yo me esforzaba por ser la esposa perfecta, por apoyarte en todo, por ser la mujer que tú querías. Pero nunca me pediste ser la mujer que yo necesitaba ser. Me ahogué en tu mundo, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Estaba sola, incluso cuando estábamos juntos». Santiago tragó saliva. Sabía que sus palabras no podrían reparar lo que había roto. No podía volver atrás y cambiar lo que había hecho, pero lo que sí podía hacer era empezar a reconocer sus errores. «Te pido disculpas, Jimena», dijo con sinceridad. «Por todo lo que no te di. Por todo lo que te hice sentir. Si pudiera volver atrás, lo haría de manera diferente». Jimena lo miró fijamente, sus ojos mostrando una mezcla de emociones. No era una mujer que guardara rencor, pero las cicatrices eran profundas. Ella no necesitaba las disculpas de Santiago para seguir adelante, ya lo había hecho. Pero algo dentro de ella, quizás la parte que aún no amaba, le hizo responder con una sonrisa triste. «Y ya no es tarde para ti, Santiago. Pero tal vez sea tarde para nosotros». Suspiró, dejando caer sus hombros. «Ahora tengo que vivir mi vida, y tú tienes que vivir la tuya. Pero si alguna vez aprendes algo de todo esto, será que las cosas no siempre son como parecen. A veces, lo que se sacrifica en silencio es lo que tiene más valor». Santiago la observó en silencio, sintiendo que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz.
y aunque no podía cambiar el pasado, había algo más importante en lo que podía trabajar: su futuro. La tarde se fue desvaneciendo lentamente, y el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja suave. Santiago permaneció allí, de pie, observando a Jimena mientras ella regresaba a su rutina en la gasolinera. A pesar de todo lo que había escuchado de su parte, sentía como si no hubiera comprendido nada. La mujer que una vez había sido su todo, la que había compartido sus sueños y sus miedos, parecía ahora un enigma que no podía resolver. Había algo en su mirada, en su forma de ser, que lo desconcertaba. Jimena volvió a entrar en la tienda del pequeño local, y Santiago se quedó allí un rato más, pensando en lo que había sucedido entre ellos, en todo lo que había aprendido sobre ella, pero también sobre él mismo. ¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. No estaba seguro de qué hacer ahora, pero sentía que debía seguir buscando respuestas. Necesitaba saber más sobre los sacrificios que Jimena había hecho, más allá de lo que él ya sabía. Algo le decía que había una historia más profunda detrás de su vida como frentista. Decidió esperar un poco más, sin saber si debía enfrentarse a ella nuevamente o darle espacio. Pero en el fondo, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando se sintió preparado, entró en la tienda donde ella trabajaba. El aire estaba cargado con el aroma de gasolina, pero también con algo más, un silencio tenso que invadía el lugar. ¿Santiago?, preguntó Jimena al verlo entrar, con un tono que no era ni amable ni hostil, sino simplemente neutral. «Necesito hablar contigo, Jimena», dijo él, con un tono firme pero vulnerable a la vez. Jimena lo miró fijamente. No era fácil leerla, pero Santiago ya conocía bien las sutilezas de su expresión. Había algo diferente en ella, algo que le daba la sensación de que en algún momento había dejado de preocuparse por lo que él pensara. Su vida ya no dependía de su mirada, de su juicio. Era como si ella ya hubiera encontrado un lugar para sí misma, fuera de la sombra de su matrimonio y del mundo en el que Santiago la había metido. «Está bien», respondió ella, dando un paso hacia él. «¿Qué quieres saber ahora?». Su voz sonaba cansada, pero su mirada se mantenía serena. Santiago no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía? ¿Cómo podía encontrar las palabras adecuadas para lo que necesitaba decir? Pero, antes de que pudiera formular una respuesta, Jimena habló nuevamente, interrumpiéndolo. «Sé lo que vas a decir. Sé que te arrepientes, que sientes que las cosas podrían haber sido diferentes, pero la verdad es que todo eso ya no importa. El pasado ya pasó, Santiago. Ya no puedo vivir ahí». Su voz se tornó más suave, casi susurrante. «Tienes que entender que el sacrificio más grande que hice fue dejar de vivir por lo que otros esperaban de mí. Y eso, no lo cambiaría por nada». Santiago la miró con los ojos entrecerrados, sin comprender del todo lo que acababa de decir. ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio había hecho ella, si se había alejado de él y había caído en una vida tan distante a la que compartían antes? Él nunca había imaginado que Jimena pudiera llegar a vivir de esa manera. Había idealizado su vida en el pasado, pensándola perfecta, sin ver los pequeños detalles que, tal vez, habían sido la causa de su dolor. ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio, Jimena? No entiendo lo que quieres decir, dijo él, sin ocultar su confusión. Jimena suspiró profundamente antes de responder, y por un momento, Santiago sintió que estaba a punto de decirle algo que cambiaría su vida para siempre. «El sacrificio más grande que hice fue renunciar a lo que siempre había querido ser». La mirada de Jimena se volvió distante, como si estuviera recordando algo que había estado enterrado en su corazón durante mucho tiempo. «Cuando decidí casarme contigo, creí que lo tenía todo. Pensé que, con el dinero y el poder que tenías, todo lo que yo necesitaba era estar a tu lado. Pero me equivoqué. La felicidad no se compra, Santiago. Yo me olvidé de mí misma. Me olvidé de lo que realmente quería en la vida». Santiago se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Jimena. No estaba seguro de cómo reaccionar, pero algo dentro de él comenzaba a entender. Durante años había pensado que ella había abandonado su vida por dinero,
que había preferido los lujos a su amor. Pero ahora veía que, de alguna manera, él también la había abandonado. Había dado por sentada su felicidad, creyendo que todo lo que le ofrecía era suficiente. No lo sabía, Jimena, respondió él, con la voz quebrada. No sabía que te sentías así. Pensé que era suficiente. Pensé que si te daba todo lo que querías, serías feliz. Jimena lo miró fijamente, y sus ojos reflejaron una tristeza profunda. La vida no se trata de lo que tienes, Santiago. Se trata de lo que eres. Y yo me perdí en un mundo que no era mío. Me perdí en la idea de ser la esposa perfecta, de ser la mujer que tú querías. Pero en ese proceso, me olvidé de mi propia vida. Y cuando lo entendí, me fui. No fue por ti, ni por tus riquezas. Fue por mí. Santiago se quedó allí, escuchando en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y arrepentimiento. Por primera vez en mucho tiempo, entendía que su vida no había sido solo un cúmulo de éxitos y lujos. Había perdido lo más importante, el amor y el respeto mutuo. Y ahora, frente a él, Jimena había encontrado la paz, aún en las circunstancias más humildes. La vida que él había considerado como una derrota, ella la veía como una segunda oportunidad. La noche había caído como un manto oscuro sobre la ciudad, y las luces de la gasolinera parpadeaban con suavidad, luchando contra la oscuridad. Santiago, que había estado allí por horas, finalmente sintió que debía irse, pero algo lo detenía. Algo en el aire, algo en su interior, lo mantenía en ese lugar, frente a Jimena, la mujer que alguna vez había sido su mundo y ahora parecía un enigma incomprensible. Jimena había regresado a la pequeña oficina, como si nada hubiera cambiado, pero en su interior, todo era distinto. Santiago la miraba desde la ventana de su auto, sin atreverse a acercarse, sin saber qué decir. Las palabras que ella había dicho antes seguían resonando en su mente. Su sacrificio, su renuncia al lujo y a las expectativas, había sido más profundo de lo que él había imaginado. No era solo un cambio de vida, era una transformación completa. Finalmente, Santiago apagó el motor de su auto y decidió entrar una vez más. No podía seguir huyendo de la verdad, y quizás, al enfrentarla, podría encontrar algo de redención. Al abrir la puerta de la tienda, Jimena lo vio, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a las visitas, a los curiosos que venían a comprar gasolina y a los clientes habituales. Pero Santiago no era uno de ellos. Él había sido su pasado, su dolor, su amor y su arrepentimiento. Y Jimena, necesito entender más, dijo él, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Jimena lo observó, no con sorpresa, sino con una calma que él no había esperado. Parecía como si todo estuviera claro para ella, como si ya hubiera hecho las paces con su vida y, tal vez, con la suya también. Ella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de él. Fue un instante largo y cargado de emoción, un momento suspendido en el tiempo. ¿Entender más?, repitió ella, con una ligera sonrisa. ¿Crees que eso te dará paz, Santiago? Santiago se quedó en silencio por un momento. No sabía si lo que buscaba era la paz o algo más, pero lo que sí sabía es que ya no podía seguir con las dudas. No podía vivir con la incertidumbre de lo que había sucedido, de por qué ella había tomado esa decisión, por qué había elegido este camino tan diferente al que él había imaginado. ¿Por qué lo hiciste, Jimena?, preguntó, ahora sin poder ocultar la tristeza en su voz. ¿Por qué abandonaste todo? ¿Por qué tuviste que renunciar a tu vida de lujo, a todo lo que tenías, para llegar a esto? Jimena suspiró, como si ya no le sorprendieran esas preguntas. Se acercó lentamente a él, con pasos tranquilos, casi medidos, como si estuviera pesando cada palabra que iba a decir. Te equivocas, Santiago, dijo ella suavemente. No abandoné mi vida de lujo, no renuncié a nada. Fue todo lo contrario. Renuncié a esa vida vacía, a esa falsa perfección que nos arrastraba. De nada sirve tenerlo todo si no sabes quién eres realmente. ¿De qué sirve vivir rodeada de lujos si al final de cuentas, no tienes paz en tu corazón? Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en él. Yo no renuncié a nada.
Recibí mucho más de lo que tú podrías imaginar. Santiago no sabía cómo reaccionar. Sus pensamientos se entrelazaban con la verdad de sus palabras. ¿Era esto lo que realmente había sucedido? ¿Había perdido tanto en su vida que no podía verlo? Miró a Jimena, la mujer que alguna vez había sido su esposa, la mujer que había amado y también decepcionado, y la vio de una manera completamente diferente. Ella no estaba allí, en esa gasolinera, como una persona caída, sino como alguien que había encontrado su camino después de haberlo perdido todo. Te fuiste porque pensaste que te abandonaba, ¿verdad? Y dijo él, con la voz quebrada, sin poder esconder el dolor que sentía por haberla perdido. Jimena lo miró fijamente, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y aceptación. No, Santiago. No me fui porque me abandonaste. Me fui porque ya no podía vivir para ti, ni para nadie más. Me fui porque la persona que vi en el espejo ya no era yo. Y necesitaba encontrarme, aunque eso significara perderte. Las palabras de Jimena golpearon a Santiago como un torrente de agua fría. Había pasado años lamentándose por el fin de su matrimonio, por lo que había perdido, pero ahora entendía que ella también había perdido algo mucho más profundo que él jamás imaginó. Ella había renunciado a una vida que pensaba que era perfecta, una vida de riquezas, pero vacía en su esencia. ¿Y qué encuentras ahora?, preguntó, no porque no lo supiera, sino porque necesitaba escucharlo de ella. Jimena sonrió con suavidad, una sonrisa que no era de alegría, sino de comprensión. Encuentro libertad, Santiago. Encuentro mi paz, mi verdadera esencia. Encuentro la mujer que dejé de ser por tanto tiempo. No te estoy diciendo que mi vida aquí sea fácil, ni que no me duela lo que perdí. Pero sé quién soy ahora. Y eso es lo más valioso que tengo. Santiago se quedó allí, sin palabras. De alguna manera, comenzaba a entender lo que Jimena había encontrado, lo que ella había perdido y ganado. De alguna manera, él también estaba comenzando a ver lo que había perdido en su vida, la falta de conexión, de autenticidad. Todo lo que había creído que tenía valor, ahora le parecía vacío. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago comprendió que la verdadera riqueza no era algo que se podía medir en dinero o en bienes materiales. Era algo mucho más profundo, algo que solo se podía encontrar cuando uno se atrevía a mirar hacia adentro y confrontar su propio reflejo. Jimena se giró para seguir trabajando, y Santiago se quedó allí, mirando el vacío de la noche, reflexionando sobre lo que acababa de aprender. La vida, a veces, se trataba de perder para poder encontrar lo que realmente importaba. Y tal vez, en ese proceso, se podía llegar a la paz. La mañana siguiente fue fresca y despejada, pero Santiago no pudo disfrutar del sol. Estaba sentado en su oficina, mirando por la ventana sin realmente ver nada. La conversación con Jimena había quedado grabada en su mente, y no podía dejar de pensar en lo que había aprendido sobre ella. Más allá de sus propias emociones, había algo que lo inquietaba profundamente: el sacrificio de Jimena, la razón por la que ella había decidido vivir de una forma tan radicalmente diferente a la vida que ambos compartieron. Pensaba en todo lo que ella había dicho, en cómo ella había renunciado al lujo no por obligación, sino por una necesidad interna de encontrar su verdadera paz. Mientras Santiago estaba atrapado en la trampa de sus propios logros, disfrutando de una vida llena de comodidades, ella había tomado un camino difícil, pero que al final le permitió encontrar la libertad que siempre había buscado. Santiago no podía evitar preguntarse si él había estado viviendo una vida superficial, una vida construida sobre expectativas externas, en lugar de seguir su propio corazón. De alguna manera, él había sido ciego a lo que realmente importaba. Había acumulado dinero, propiedades y poder, pero había descuidado lo más esencial, la conexión humana. De alguna manera, su vida se había convertido en una cadena de logros, pero sin significado real. Esa tarde, después de varios intentos fallidos por concentrarse en el trabajo, decidió regresar al lugar que había cambiado su perspectiva. Tomó las llaves de su coche y condujo, sin un destino claro, solo buscando respuestas que sentía que no podía hallar dentro de las paredes de su oficina. El sol ya estaba comenzando a ponerse cuando llegó a la gasolinera. Jimena no estaba allí en ese momento, pero la pequeña tienda estaba abierta, y un par de personas esperaban en la fila para pagar sus combustibles.
Santiago se acercó al mostrador y vio a un hombre mayor, con la cara marcada por los años de trabajo duro. Le pagó por su gasolina y, mientras el hombre se retiraba, Santiago lo miró con una sensación de desconcierto. La vida de ese hombre era la misma vida que Jimena había elegido para sí misma. Jimena finalmente apareció en el mostrador. Ella no lo vio inmediatamente, pero cuando lo hizo, su rostro no mostró sorpresa, como si ya supiera que él volvería. En lugar de evitarlo, como lo había hecho la última vez, esta vez la mirada de Jimena era serena, y su actitud parecía más relajada. «Te vi llegar», dijo ella, con una sonrisa débil pero genuina. Su tono no era frío ni distante, sino cálido y comprensivo, como si todo lo que había pasado entre ellos fuera ya parte del pasado. Santiago se quedó en silencio por un momento. Estaba lidiando con un torbellino de pensamientos y emociones. Quería entender más, pero no sabía por dónde empezar. «¿Y Jimena, qué fue lo que realmente te llevó a tomar esta decisión? ¿Por qué elegiste esta vida en lugar de la nuestra?», preguntó, ya no con el tono de acusación que había usado antes, sino con una vulnerabilidad que le costaba reconocer. Jimena suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta. La respuesta no era algo que pudiera ser explicado fácilmente, pero sentía que ya era el momento de compartir su historia. Cuando vivíamos juntos, todo parecía perfecto desde afuera, pero dentro de mí había un vacío que no sabía cómo llenar, comenzó, con una calma que transmitía el peso de sus palabras. Pensé que con dinero y lujos podría encontrar la felicidad, pero en lugar de eso, me sentí atrapada, sola, como si estuviera jugando un papel. No era la vida que quería, ni la vida que había soñado. Estaba perdiendo mi esencia, mi ser. Y lo peor de todo es que ni siquiera tú te dabas cuenta de eso. Santiago escuchaba atentamente. Las palabras de Jimena eran duras, pero eran la verdad. Durante años había estado persiguiendo su propio éxito, sin ver que su esposa se desmoronaba en silencio. «¿Y qué cambió, Jimena?», preguntó, su voz temblando un poco. «Y tuve que irme, Santiago. Tuve que dejarlo todo para encontrarme a mí misma. Al principio, no entendía lo que estaba haciendo. Pero entonces, un día, me encontré con un hombre, un anciano en la calle, que me ofreció un trabajo aquí. Le pregunté por qué no se retiraba, por qué seguía trabajando a su edad. Y él me miró y me dijo, el trabajo no es solo para sobrevivir, es para vivir con dignidad. Me hizo pensar. Me di cuenta de que mi vida anterior no tenía dignidad. Yo estaba viviendo para satisfacer las expectativas ajenas, pero no me estaba dando el espacio para ser quien realmente soy. Santiago, al escuchar estas palabras, se sintió como si estuviera siendo confrontado con un espejo. Sus propios logros, su propio esfuerzo, todo lo que había alcanzado, ahora le parecía vacío. La dignidad, la paz interior, eran cosas que él había descuidado por completo. Jimena lo miró con una suavidad inesperada. Cuando decidí trabajar aquí, no fue solo por el dinero. Fue porque sentí que necesitaba hacer algo real, algo que tuviera significado. Necesitaba encontrar un propósito más allá de las riquezas. Aquí, entre los simples y los humildes, encontré algo que nunca imaginé, mi paz. Las palabras de Jimena calaron hondo en Santiago. Ahora comprendía que ella no había elegido este camino porque fuera su última opción, sino porque había encontrado algo más importante que el dinero o el estatus. Ella había encontrado su propósito. Y él, por otro lado, estaba comenzando a darse cuenta de que quizás su propia vida carecía de ese propósito. La conversación se prolongó un poco más, pero para Santiago ya no había muchas palabras que decir. Todo lo que necesitaba entender ya estaba claro. Jimena había tomado una decisión radical, sí, pero no era una huida. Era una búsqueda profunda de sí misma. Y aunque no podía deshacer lo que había hecho en el pasado, ahora entendía que su verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la paz interna, la dignidad y la autenticidad. Mientras se despedía de ella, Santiago se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar. De alguna manera, Jimena le había enseñado una lección que él nunca olvidaría. El verdadero sacrificio no es perder lo que tenemos, sino encontrar lo que realmente importa. El aire estaba fresco en la madrugada, cuando Santiago se despertó con una sensación extraña que no podía definir.
Había pasado semanas sumido en la reflexión tras su encuentro con Jimena, pero esa mañana se sentía particularmente inquieto. Todo lo que había aprendido de ella, cada palabra, cada gesto, seguía dando vueltas en su mente. Había llegado a una conclusión: lo que él pensaba que era la verdad, no lo era. Había más, mucho más detrás de la vida que Jimena había escogido. Pasaron los días, y aunque él no había tenido contacto con ella desde su último encuentro en la gasolinera, no podía quitarse la sensación de que algo se le escapaba. Algo que ni ella ni él mismo habían revelado por completo. En sus conversaciones, Jimena había dejado caer fragmentos de su historia, pero jamás se había detenido a hablar de su vida después del divorcio, de los años perdidos. Santiago sentía que había algo que no se había dicho, algo tan grande que ni siquiera él se atrevía a preguntar. Una tarde, después de una serie de reuniones de negocios, Santiago decidió ir a la gasolinera otra vez, con la esperanza de que encontraría respuestas. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de todo aquello. Sabía que lo que estaba buscando era algo más que respuestas a sus propias preguntas. Necesitaba entender completamente el sacrificio de Jimena, lo que la había motivado a alejarse y a transformarse tan radicalmente. Al llegar al lugar, el sol comenzaba a ponerse. La gasolinera, que en un principio había parecido un lugar de paso, ahora lo sentía como un símbolo de su propia desconexión con la vida real. Se acercó al mostrador, pero Jimena no estaba allí. En su lugar, había una joven con cabello largo y oscuro, que lo atendió con una sonrisa cortés. ¿Jimena?, preguntó Santiago, sin poder ocultar la esperanza que se reflejaba en su voz. La joven lo miró con una expresión neutral, y luego asintió con la cabeza. Y no está hoy, señor. Ella no ha trabajado aquí desde hace algunas semanas. La mudanza, ya sabe, cosas personales. La palabra mudanza lo golpeó con una fuerza inesperada. Santiago intentó disimular su sorpresa, pero la verdad lo sorprendió. ¿Cómo era posible que Jimena se hubiera ido tan rápido y tan silenciosamente? Si realmente había encontrado su paz, ¿por qué se había ido sin decirle nada? El silencio en el aire era pesado, y la joven no parecía interesada en dar más detalles. Santiago, no obstante, sintió que algo más profundo estaba ocurriendo. Ya no era solo la necesidad de encontrar a Jimena lo que lo impulsaba, sino una sensación más inquietante que lo seguía. Había algo que le habían ocultado, algo que debía entender. No podía dejar las cosas así. Esa noche, después de una larga reflexión, decidió que tenía que ir más allá. Volvería a la gasolinera al día siguiente, pero esta vez no solo para encontrar respuestas sobre el paradero de Jimena. Había algo en las palabras de la joven que no dejaba de resonar en su mente. Mudanza, decía. ¿A dónde se había ido? Y si ella había decidido mudarse, ¿por qué no le había dicho nada? Al día siguiente, Santiago se preparó para investigar más a fondo. Sabía que Jimena nunca habría dejado atrás todo sin dejar algún tipo de pista, algún tipo de despedida, aunque no estuviera lista para enfrentar el pasado que él representaba. Esta vez, la joven trabajaba nuevamente en el mostrador. Santiago, con una mezcla de determinación y cautela, se acercó de nuevo. ¿Puedo preguntar algo más?, y dijo, con voz suave pero firme. ¿Dónde se fue Jimena? ¿A qué lugar? ¿Por qué no le dijo nada? La joven lo miró por un momento, evaluando su tono. Finalmente, suspiró y dijo, se fue a Ciudad Juárez. Quería empezar de nuevo, hacer algo distinto, algo grande. Nunca me dijo exactamente por qué se mudó, pero sé que necesitaba encontrar algo más en la vida, algo que aquí no podía encontrar. Santiago sintió que el corazón le dio un vuelco. Ciudad Juárez. Un lugar que él sabía que era conocido por su complejidad, por ser una ciudad llena de contrastes. Sin saber exactamente qué lo empujaba, decidió que debía ir allí. Esta vez no solo iba a encontrar a Jimena, sino que estaba dispuesto a enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Al llegar a Ciudad Juárez, Santiago comenzó a buscar entre las calles que le resultaban extrañas y distantes. Estaba decidido a encontrar a Jimena, pero ahora no solo se trataba de la mujer que había sido su esposa, sino de la mujer que había tomado un camino tan valiente, tan radical, que él apenas podía comprender. A medida que avanzaba por la ciudad,
Se daba cuenta de cuán alejado estaba de la vida que llevaba antes. Cada esquina, cada rincón, le hablaba de la verdadera lucha que Jimena había enfrentado, un sacrificio que él nunca podría haber anticipado. Finalmente, después de días de búsqueda, Santiago la encontró. Jimena estaba en un pequeño café, con una expresión tranquila pero resuelta. Cuando la vio, no hubo sorpresa en su rostro, ni tampoco indiferencia. Era como si ya supiera que él llegaría en algún momento. Santiago se acercó lentamente, sin palabras al principio. Jimena levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de serenidad y cansancio. «Pensé que te habías olvidado de mí», dijo ella suavemente. Santiago, con la voz quebrada, respondió: «Nunca te he olvidado, Jimena. Pero ahora entiendo lo que hiciste. No se trata de huir. Se trata de encontrar lo que realmente importa». Jimena lo miró profundamente, como si estuviera leyendo su alma. Entonces, con una sonrisa melancólica, le reveló algo que él nunca podría haber anticipado. «Santiago, lo que no sabes es que tu llegada aquí no es solo por casualidad. Hay algo más que tienes que saber. Algo que cambiará todo lo que creías saber de mí». Santiago, sorprendido, se preparó para lo que parecía ser la revelación más impactante de su vida. Santiago miró a Jimena con los ojos llenos de incertidumbre, como si la ansiedad lo estuviera consumiendo por dentro. La revelación que había escuchado en sus palabras aún resonaba en su mente. «Hay algo más que tienes que saber». Su voz sonaba tan tranquila, casi como si estuviera lista para enfrentarse a lo que él nunca imaginó. «¿Y Jimena, qué quieres decir con eso?», preguntó Santiago, casi sin poder articular las palabras. El aire entre ellos se volvía más denso, como si todo lo que había pasado entre ellos fuera solo un pequeño fragmento de la historia que realmente importaba. Jimena respiró hondo, sus ojos reflejaban una serenidad que a Santiago le pareció ajena a la mujer que una vez había amado profundamente. Ella parecía más fuerte, más decidida que nunca. Su rostro, marcado por las huellas del tiempo y las dificultades, mostraba una paz inusitada. «A lo que quiero decir, Santiago, es que lo que tú pensaste que ocurrió entre nosotros, no fue lo que parecía». Y Jimena hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar. «Tú y yo terminamos porque las decisiones que tomaste me alejaron de ti. Pero lo que no sabías, y lo que nunca te dije, es que yo estaba embarazada cuando te dejé». Santiago sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La palabra embarazada se repetía una y otra vez en su cabeza, como un eco que no podía dejar de oír. ¿Cómo era posible que no hubiera sabido nada de eso? ¿Cómo podía Jimena haber mantenido semejante secreto durante tanto tiempo? Un nudo en su garganta lo ahogaba mientras las piezas de su vida comenzaban a encajar de una forma que jamás había imaginado. ¿De embarazada?, logró decir, su voz quebrada por la sorpresa y la incredulidad. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Jimena lo miró fijamente, sin apartar la mirada, y dijo con una calma sorprendente: «Porque sabía que, si te lo decía, me habrías presionado para quedarme. Sabía que no era el momento adecuado. Tú tenías tu vida, tus negocios, tus propios intereses. Yo no quería que el hijo que llevaban mis entrañas fuera una carga para ti. No quería que él viviera en un mundo donde no fuera aceptado». Santiago no podía creer lo que estaba escuchando. Durante años, había creído que Jimena lo había abandonado sin razón, que su amor había sido insuficiente para mantenerla a su lado. Pero la verdad era otra. Ella había tomado una decisión por él, por el bienestar del hijo que no conocía, y por su propia dignidad. Esa mujer, que tanto había amado, había sacrificado todo por lo que creía que era lo mejor para él y para su hijo. «Entonces, ¿qué pasó con el bebé?», preguntó Santiago, con la voz quebrada. Ahora todo tenía más sentido, pero a la vez todo estaba sumido en un mar de preguntas que necesitaban ser respondidas. Jimena cerró los ojos por un momento, como si rememorara ese doloroso capítulo de su vida. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Al fin, habló con voz suave: el niño está bien. Pero no creas que todo fue fácil, Santiago. Cuando me mudé a Ciudad Juárez, lo hice porque allí pude encontrar trabajo, una vida más sencilla. Un día, estaba trabajando en una fábrica,
cuando un hombre se acercó a mí y me ofreció ayuda. Su nombre era Hugo, y él fue quien me ofreció el trabajo en la gasolinera. Él no sabía nada de mí, ni de mi pasado, pero me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, no fue solo el trabajo lo que me hizo quedarme. Fue el hecho de que aquí, en este lugar, pude ser yo misma. Pude criar a nuestro hijo sin las presiones de tu mundo. Santiago se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Jimena. ¿Qué tipo de hombre había sido para que ella sintiera que no podía contarle la verdad? Él siempre pensó que había tomado las mejores decisiones, que su mundo era el único que valía la pena, pero ahora veía que Jimena había sido la que había sacrificado todo por un amor que él nunca había comprendido. Y Jimena, yo, no sé qué decir, respondió, su voz apagada. La culpa lo carcomía por dentro. El sufrimiento que ella había pasado, la soledad que había enfrentado, y él no había estado allí para apoyarla. Se dio cuenta de que sus errores habían sido más grandes de lo que pensaba. No tienes que decir nada, respondió ella, suavemente. No te culpes. Yo tomé esa decisión por los dos. Lo hice porque creí que era lo mejor. Pero ahora que sé que lo que he hecho, lo que he sacrificado, te ha afectado tanto, siento que, al menos, debo contarte la verdad. Santiago se quedó mirando a Jimena por un largo rato. Ya no veía a la mujer que había conocido antes. Ella no era solo su exesposa, ahora era una madre fuerte, una mujer que había tomado las riendas de su vida, aunque hubiera tenido que enfrentarla en la más profunda oscuridad. Pero en su corazón, sentía una mezcla de admiración y arrepentimiento. La mujer que había perdido no solo lo había perdido a él, sino también su propia vida por un hijo que nunca llegó a conocer su rostro. ¿Puedo ver al niño?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. Jimena lo miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Esta vez no era una sonrisa triste. Era una sonrisa llena de esperanza. Y sí, puedes ver a nuestro hijo. Él está creciendo, Santiago. Y tú, si decides quedarte en su vida, tendrás una oportunidad de ser el padre que nunca fuiste. Pero solo si lo quieres de verdad. Santiago asintió, sabiendo que había mucho que reconstruir. Pero en ese momento, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ser parte de esa vida que nunca había imaginado, pero que ahora sentía que debía vivir. El destino, de alguna forma, les había reunido nuevamente, pero ahora las reglas eran diferentes. La vida los había puesto a prueba, y la verdad finalmente los había alcanzado. Si llegaste hasta aquí, comenta, expendedora, dale like, comparte, nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.